Las juezas que llevan el juicio del caso Odebrecht decidieron excluir como pruebas documentales el acuerdo en el que la empresa brasileña admite haber realizado sobornos entre los años 2001 hasta el 2014, en los que se incluye a la República Dominicana. A todos nos ha sorprendido esta exclusión, a todos nos ha chocado esta controversial decisión, pero vamos a hablarlo desde la arista jurídica. ¿Por qué se hizo? ¿Con qué lógica jurídica actúan estas juezas? ¿Qué significa jurídicamente el concepto de acuerdo de lenidad? Son temas que vamos a abordar con el jurista y amigo de este espacio, Cirilo Guzmán. Bienvenido, Cirilo. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Cirilo, vamos a poner a los amigos oyentes en contexto de esta conversación. El juicio de Odebrecht, que se lleva contra varios exfuncionarios y abogados de nuestro país, se trata de probarle a estas personas que han incurrido en actos dolosos, como por ejemplo el soborno, en conjunto con esta empresa. Pero no es un modelo, como ya sabemos, que se ejerció solamente en República Dominicana. Ha pasado en otros países en donde Odebrecht actuaba como empresa constructora de grandes proyectos. Ese documento en donde ellos admiten haber funcionado bajo este esquema de soborno desde el año 2001 hasta el 2014, incluyendo a República Dominicana, ese documento estructuralmente esencial, y yo diría desde afuera, porque no soy la experta en leyes, es la columna vertebral de la parte que acusa, del Estado, del Ministerio Público. ¿Cómo es que un documento así decide ser dejado de lado? ¿Bajo qué argumento jurídico se fundamentan estas juezas? Básicamente, Miralba, las magistradas del Tribunal Colegiado excluyeron este tipo de prueba, el cual fue presentado por el Ministerio Público en su momento de presentación, en el orden de las pruebas, como se dice, porque las mismas estaban en un idioma extranjero al idioma que se habla en la República Dominicana, que es el español. Entonces, el magistrado Wilson Camacho hizo un acto de oposición a esta decisión de estas magistradas, alegando de que el Ministerio Público en su momento sí había depositado las traducciones, pero ellas reiteraron nuevamente en otra sentencia posterior de que rechazaban estas dos pruebas que, como tú dices, son columnas vertebrales que demuestran o podrían asimilarse como indicios fehacientes de que se ha cometido un ilícito penal, en este caso la prevaricación o el chantaje o una serie de cosas por las cuales está el caso en pie. Entonces, el detalle más simple y que cualquier estudiante de Derecho se pregunta: ¿cómo es posible que tú como Ministerio Público que quieres que prospere un caso no lo vas a depositar a tiempo? Porque si tú lo depositas a tiempo y tú lo alegas al tribunal en tu oposición, recurso de oposición en audiencia o recurso de oposición fuera de la misma por un escrito, tú lo único que tienes que depositar es el acuso de que tú depositaste eso al tribunal, cosa que nosotros no vimos en ningún momento. Entonces la jueza lo que hicieron fue ratificar su decisión de no admitir este tipo de pruebas. Entonces, vaticinando un poquito sin necesidad de adivinar, porque en Derecho 2 más 2 no son 4, esto debilita la acusación del Ministerio Público porque son pruebas que tienen toda la racionalidad para el tribunal valorarlas como que se ha cometido el ilícito penal de que se está acusando a los imputados. Entonces, Cirilo, hola, muy buenas tardes. Disculpen Saludos. Que me incorpore. No, adelante. Está en su casa. Que me incorpore en este momento. Cirilo, entonces, para yo entenderlo, que he escuchado de todo y no soy muy ducho en este tipo de cosas, todo se resume en que se ha perdido un papelito. ¿O un grupito de papeles? Grupito de papeles, papelito no, eso es una comunicación bastante extensa que envió Odebrecht dirigida al Procurador General de la República y que no es un papelito, una carta bastante amplia. Una cajita, no importa. Entonces, es justo y precisamente donde figuran las famosas delaciones primadas. ¿Cómo se dice? Premiadas. Premiadas, eso, lo del premio.
Sí, es eso, ¿no? Preladas. Ok. Y eso es lo que prácticamente sustenta la acusación contra las personas que están sentadas en el banquillo ahora mismo. ¿Me equivoco? Sí. Pa'l caray. Entonces, no hay caso, entonces. Te sigo preguntando porque tú sabes que soy muy preguntón. Adelante. No, adelante. Y eso que tú dices, con el sí, te dije que sí, pero estas pruebas eran sustentadas con el testimonio de quienes fueron a dar su declaración en calidad de testigo y o perito. Es decir, sin esto, lo que ellos dijeron no tiene como un fundamento donde basarse. Ok. Entonces, eso se perdió dentro del edificio de la Suprema, ¿verdad? Sí. Bueno. Sí. O sea, espera. ¿Dónde se deposita eso? ¿Cómo que se perdió? Se perdió. Eso se deposita en la Suprema y es en la Suprema donde eso se pierde. ¡Se perdió! En este caso se depositaba ante la Suprema porque el caso pero no se empezó en la Suprema. O sea, yo sé que da risa, pero ustedes entienden lo grave que es eso, que en una No, y yo no terminé de preguntar. Institución como esa, de que, ay, se perdió, ¿y qué era? Se perdió, no, el recibo de la luz, que se me olvidó. Señores. Pero se perdió, no existe. O sea, tú no tienes forma de presentarlo, ni siquiera en un documento, ¿cómo se llama? Digitalizado, porque si tú depositaste esa prueba, yo creo que para un expediente así tú lo digitalizas entero y lo tienes en PDF por ahí. ¿Qué tú necesitas? La prueba 1, la prueba 2, mírala aquí. Exacto. No, que no lo tiene físicamente, sí, magistrada, pero yo tengo esto en PDF. Lo tengo electrónico. Puede ser verificado. Que además tengo entendido y sigo preguntando que eso estaba en portugués, que se mandó a traducir porque la ley especifica que para cualquier tribunal tiene que estar traducido y se utiliza un intérprete legal. Eso también es así, ¿verdad? O sea, que pasó por todos los procesos y se depositó. Se depositó en el sitio que está llamado a salvaguardar los derechos tanto de todos nosotros, que somos los contribuyentes y que nos podemos molestar por el mal uso de todos esos fondos, como de los derechos de las personas que están sentadas en el banquillo. Y ahí es que se pierde eso. Sí, pero si se perdió ahí, que fue la Secretaría del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia, como te digo, yo voy y deposito algo ante esa secretaría y en la secretaría luego en el juicio me dicen, se perdió, o no está, o usted no lo trajo. Yo simplemente pongo mi acuse, mírelo aquí. Cirilo, ¿y qué dicen cuando, a ver, te voy a dibujar el esquema, yo llego, tal, mire, que ahí están, no, pero aquí no están. ¿Pero cómo que no están? Si yo las deposité, no, pues no. Pero tienen que estar porque yo las vi y se mandaron a traducir y aquí está el recibo de depósito y no, pues aquí no están. ¿Qué dicen? O sea, pues discúlpenme porque debe de ser que vino la señora de la limpieza y esa caja, pues no está, o el papelito, porque yo cuando dije papelito al principio no te lo dije sin saber lo que te estaba diciendo, porque un post-it, hombre, sopla una brisita y sale por la ventana, una hojita 8,5 por 11 como las que yo tengo en mi escritorio, hombre, se puede perder en el medio de otros tantos papeles, pero deduzco que no es precisamente ni una hojita 8,5 por 11 ni es un post-it, es un paquetón de hojitas, que perderlo es un tanto complicado. Y sobre todo que antes de tú mandarlo a traducir, como dije, lo digitalizaste. Cuando te lo entregaron traducido, lo digitalizaste otra vez, entonces tú lo tenías los dos. Y tenías también digitalizado el acuse de recibo de que lo depositaste, ambos. Ok, entonces toda la gente que están sentados en el banquillo de los diputados están de fiesta desde el antes de ayer, ¿no? Acusados. Los acusados. Sí, exacto. Sí. Están de fiesta desde el antes de ayer, ¿no? Desde que saben esto. Yo te podría decir que haciendo un uso de abogado del diablo y poniéndome en el lugar de los abogados de la defensa, sí, porque es que tú estás destruyendo la prueba principal, una de las principales, la que dice o la que señala cómo pudieron haber sucedido los hechos. Entonces, si tú no la tienes y el tribunal la excluyó, ¿de qué tú vas a hablar? Que los testigos, sí, pero los testigos se basan ¿en qué? Está bien. Y estas cosas, Cirilo, a lo mejor te pregunto una tontería, pero como ya llevo unas cuantas preguntitas... No, pregunta todo. ¿Estas cosas suelen pasar o es nada más en las películas malas, con mal guión, donde tú ni ahí te crees que presentaron todo en un sitio y de repente esa prueba no aparece y la película acaba de la forma que tú menos te lo esperas y te lo crees y te consideras normal? Te lo voy a responder con un tuit que hice antes de ayer. A ver. Si tú como Ministerio Público quieres que tu acusación prospere, tú
un documento que está en un idioma extranjero al de la República Dominicana, lo traduces y lo depositas tanto en el idioma que te lo dieron, el documento original, como la traducción de un traductor oficial, si tú quieres que prospere. Eso de que se perdió, de que yo no lo deposité, no. Tú tienes entonces que decir... Pero es que parecería que es como de maldad. No, como que vamos a echarle una manita a esta gente y... Pinky, no se puede ser tan inepto de manera inocente. No, es que alguien tiene... No. Es que además alguien tiene que responder por eso. O sea, ¿quién asume la responsabilidad? Alguien tiene que asumir una responsabilidad y les voy a decir... ¿Quién? ¿Otro pleito ahora para qué? ¿El recepcionista? Porque al final se rompe la soga por lo más fácil, el de la ventanilla de abajo de la Suprema. Si no hay acuse de recibo, el recepcionista no tiene culpa de nada ahí. ¿Y si no, que yo lo traje. Recibo? Ok, ¿dónde está su acuse de recibo? No, que ese sí se me perdió. No, pues entonces usted no aquí usted no trajo nada. El detalle es el que redactó esa acusación o los que redactaron esa acusación. Entonces hay que sentarlo en una mesa. Dígame, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué no está depositado esto? ¿Por qué? Recuerda, Pinky, que el pueblo lee entre líneas y se da cuenta de las cosas. ¿Qué podría leer entre líneas? Bueno, que hubo alguna negligencia en el momento de depositar la acusación. Negligencia en instrumentaciones que se siguen en la Suprema, negligencia, de verdad, Cirilo. Sí, no, pero la Suprema porque era el tribunal con ese apoderado, papelito, pero en cualquier tribunal. Oye, no estamos hablando del papelito que dice que fulano de tal inculpado, como tú dijiste que es acusado, estaba en Sofías tomándose un margarita. No es esa la prueba que estamos hablando. Estamos hablando de la prueba que sustenta el caso. El caso prácticamente. Y de repente, esa es la prueba con la que se comete una negligencia. A papá. Entonces esa oposición, como les dije, que se presentó en audiencia, que las juezas rechazaron nuevamente con una sentencia, ahí mismo era que tenía que decírsele a la jueza magistrada, nosotros vamos a hacer uso, míralo aquí donde está, nuestro acuse de recibo de cuando nosotros depositamos esta prueba traducida. No se depositó por las jueces, evidentemente que iban a rechazarlo. Y nos consta, no vamos a personalizarlo, pero nos consta que esas 3 juezas que están ahí ventilando ese caso son muy legalistas y muy respetuosas del debido proceso. No iban a rechazar esas pruebas y no estarían conjuntamente con su traducción. Ok. Camino que les toca recorrer ahora a los abogados de la defensa. Si tú fueses uno de los abogados de la defensa, ¿qué es lo primero que estarías haciendo ahora mismo? Ya en una etapa como esta, en que me han rechazado una prueba vertebral, lo primero que yo le digo a mi defendido, en este momento se guarda silencio, porque quien tiene que demostrar que tú eres culpable es el Ministerio Público, y si el Ministerio Público ya le han rechazado pruebas y no tiene un sustento de elementos que te señalan a ti, entonces nosotros lo único que estamos aquí esperando para concluir es decirle a la jueza tenga la bondad de liberar de toda responsabilidad a mi defendido.